un poquito. Muchas gracias. Entonces vamos a dar comienzo a la clase. Voy a ver un poquito que hoy me atrasé. Muy bien. Vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por el Espíritu Santo has dado la alegría al mundo, te pedimos nos concedas seguir su Santo Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues le damos bienvenida a esta sesión en que hablaremos también un poco del Espíritu Santo y otro poco de la Iglesia. Así que, bueno, pues voy a hacer brevemente un resumen. Entonces, estamos viendo el catecismo. Dentro del catecismo seguimos viendo el credo. Y dentro del credo hemos estado viendo ahora último el Espíritu Santo. Que es lo que hemos estado viendo, creo que las dos últimas clases. Hoy terminaremos de ver el tema del Espíritu Santo y comenzaremos a ver el tema de la Iglesia. Así que, bueno, pues ahí vamos a ir ya desglosando este tema, ya terminando lo del Espíritu Santo, y empezaremos con el tema de la Iglesia. Voy a traer aquí me ayuda a memoria, que siempre traigo. Muy bien, vamos a ir un poco rápido, porque tenemos varias cosas que ver, así que empezamos. Estábamos viendo cómo actuaba el Espíritu Santo, cómo estuvo actuando a lo largo del Antiguo Testamento. Hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que vivían en una, digamos, comunicación, aceptación y docilidad al Espíritu Santo. Vamos a poner varios ejemplos. Abraham. Un ejemplo de docilidad al Espíritu Santo. Otro ejemplo del que creo que no hablamos en la clase pasada es el profeta Daniel. El profeta Daniel es el profeta que vive en un tiempo muy difícil del tiempo de Israel. Él era, todo el pueblo de Israel fue exiliado. Exiliado quiere decir que tuvieron que salir de su país, salir de su tierra, a causa de las guerras. A causa de las guerras, el pueblo entero es tomado por un rey. Y este rey pues se lo lleva a un lugar que se llamaba Babilonia. Se llevó a todo el pueblo de Israel. Babilonia. Bueno, Babilonia pues era un lugar pagano, muy pagano, con dioses. Los mismos reyes se elegían como dios, o sea, el rey se ponía como si fuera Dios. Toda la gente lo tenía que adorar. Y Daniel es un profeta que vive en esta época y tiene que vivir este exilio en Babilonia. Y allí Daniel era muy sabio, inteligente, es tomado por el rey para consejero suyo, junto con otros 3 judíos israelitas. Es tomado como consejero de un rey pagano, no un rey israelita, no un rey creyente. Entonces, él tiene que servir a este rey de Babilonia. Y le sirve con fidelidad.
pero mucha más fidelidad tenía por el Dios verdadero. En medio de este paganismo, Daniel nunca traicionó su verdadera fe, la manifestó aunque le costara persecución. Sufrió mucha persecución el profeta Daniel a causa del paganismo de los reyes, a causa del paganismo de los servidores de los reyes, que tenían envidia porque Daniel pues tenía un espíritu guiado por el Espíritu Santo. Daniel pues guiado por Dios era capaz de develar o conocer el significado de sueños profundos que tenían los reyes, muy buen consejero, pero sobre todo fiel a Dios. Daniel, aparte que el profeta Daniel es uno que recibe, vamos a decir, una de las primeras manifestaciones del fin del mundo. Tenía un espíritu de profecía muy desarrollado Daniel, que venía de su fidelidad a Dios y de un designio especial de Dios para con él. Entonces, Daniel era un profeta por sobre todo. Por eso es un modelo muy hermoso del Espíritu Santo, que se veía en su manera de actuar. Voy a poner un ejemplo. Daniel, una de las pruebas que le tocó pasar aquí en Babilonia, el rey tenía un dios, tenía el templo al dios Dagón. El dios Dagón era una estatua grande, era el dios Dagón. Y ahí va el rey pues a adorar a su dios. Si le pregunta a Daniel, oye Daniel, ¿y tú no adoras a Dagón? No, le dijo, yo adoro al Dios verdadero, al creador de todo, al omnipotente. Dagón es una figura, Dagón pues no vale para nada. Bueno, no le dijo, algo así le dijo Daniel. Y no, le dice el rey, Dagón es un Dios vivo. No, le dice Daniel, Dagón no es un Dios vivo, es una estatua. No, si come, Dagón come y bebe. Ya, todas las noches le tenemos que poner una mesa con comida, con vino, y Dagón en la noche todo se lo come. Y Daniel se ríe. Le dice, Dagón en su vida ha comido nada. No, sí come, te lo voy a probar. Y si tú me demuestras que Dagón, y si Dagón come y tú no puedes demostrar lo contrario, a ti es el que te vamos a cortar la cabeza. Muy bien, vamos, se la prueba. Vamos a poner la comida y vas a ver que en la mañana no va a haber nada. Sí, le dice Daniel, pero antes vamos a hacer una cosa. Entonces, pues le ponen la comida y cuando solo estaba el rey y Daniel, mientras solo estaban los dos en el templo, le habían puesto la comida, todo. Vamos a hacer una cosa, dijo Daniel. Vamos a poner ceniza en el suelo. Un poquito de ceniza. Y vamos a sellar el templo, de manera que la puerta, con el sello real, de manera que nadie pueda entrar por la puerta, ni entrar ni salir. Muy bien, que así lo hicieron. La mañana siguiente van al templo de Dagón, abren la puerta y claro, efectivamente no quedaba nada de comida. Y el rey, pues ya todo emocionado, le dice a Daniel, ¿ves que Dagón es un dios vivo? Mira cómo ha comido. Sí, le dice, pero mira las huellas que han quedado en la ceniza. ¿Qué ves? Y el rey ya se asustó. Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños. Y manda llamar a todos los sacerdotes de Dagón. Y ahí los sacerdotes, pues ya ni modo, tuvieron que decir lo que pasaba en realidad, que había una puerta secreta por la donde se pasaban los sacerdotes con toda su familia, mujeres, niños y todo, y comían todo lo que hay. Entonces ya con eso, Daniel manda, o sea, le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer con Dagón? Destrúyelo, si no vale para nada, pues destrúyelo y lo destruye. Ese era Daniel. Bueno, y tuvo que pasar esas, foso de leones, sobrevivió, Dios lo libra, etcétera, etcétera. Tenía un espíritu profético Daniel, pero también tenía mucha sabiduría. Los profetas
llenos del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, grandes profetas, como fueron Isaías, Elías. Elías fue un gran profeta, un gran profeta. También le tocó vivir mucha persecución, pero era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Eliseo. Todo esto se cree que Elías volverá al fin del mundo. Es una de las... en el Apocalipsis se lee la profecía de 2 profetas que regresarán. Se cree, no es de fe, no es, digamos, doctrina cierta, no es algo que así va a ser, pero se cree, se sabe que van a venir 2 profetas que darán como un último aviso a la humanidad. Pero se cree que uno de ellos es Elías y el otro Enoc, del Antiguo Testamento. Elías, Eliseo son 2 profetas muy importantes del Antiguo Testamento, llenos del Espíritu Santo. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, hombres que inspirados por el Espíritu Santo eran capaces de revelar no solo las verdades de Dios, sino que sobre todo las verdades desagradables, que eran desagradables para el pueblo. A Jeremías lo mataron. A Elías lo quisieron matar muchas veces, pero no pudieron. Muchos de ellos sufrieron grave persecución a causa de las revelaciones que el Espíritu Santo les daba. Esto es el Antiguo Testamento, pero hay una persona del Nuevo Testamento que es portadora del Espíritu Santo sobre todos, sobre todas las criaturas. La Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María posee una plenitud del Espíritu Santo por sobre el resto de las criaturas. Y cuando digo criaturas, me refiero a personas, seres humanos, santos de todas las épocas, profetas, todos, y no solamente ellos, sino también los ángeles. Supera la plenitud del Espíritu Santo de la Santísima Virgen María, supera a todos. Y fíjense qué cosa es, porque tenía la Virgen pues una sabiduría sobrenatural, y sin embargo tiene también esta plenitud del Espíritu Santo, la hace vivir en mayor humildad. Fíjense que bien podría haber dado lecciones de teología a la Santísima Virgen María. Bien podría haber dado. Calladita, calladita. ¿No era una mujer que buscara sobresalir? ¿Cuánto más entendía la Santísima Virgen María que los apóstoles? ¿Cuánto más? Pero eso no hizo que ella se ensoberbeciera, al contrario, el Espíritu Santo la hacía vivir en profundísima humildad. Es tanta la plenitud del Espíritu Santo que tenía la Santísima Virgen María, que hay un santo que se celebró hace poco, el 14 de agosto, San Maximiliano María Kolbe, justo mañana vamos a hacer la octava, 7 días, que decía que la Virgen María era la casi encarnación, una frase atrevida, del Espíritu Santo. Eso decía San Maximiliano Kolbe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere el Espíritu Santo ella? No, no quiere decir eso. Quiere decir que el Espíritu Santo vivía tan fuertemente en ella que todo lo que ella obraba y hacía era inspirado por el Espíritu Santo. Todo. Su acción cotidiana,
todo, sus decisiones, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de sentir, está inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que ella actúa es además la persona, la única persona. Fíjense que la Virgen María actuó dos veces, recibió de una manera especialísima la presencia del Espíritu Santo. Una fue la encarnación. La encarnación, en el momento de la encarnación, dice la Sagrada Escritura, que el Espíritu Santo se posó sobre ella, o sea, habitó sobre ella de una manera especial, tan especial, que se encarnó el Hijo de Dios en ella. O sea, un milagrazo, un milagro grande. Y la segunda vez que la Virgen María tuvo la plenitud del Espíritu Santo es Pentecostés. Es la única persona que ha tenido los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, pero la Virgen María lo recibió en la Encarnación y en Pentecostés, 2 veces. Con lo cual, con esa presencia divina, su alma quedaría todavía aún más cercana a Dios, más de lo que era, más de lo que era. Así que, bueno, esa es la Santísima Virgen María. Llena también del Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo es el santificador de la Iglesia. La Iglesia es santificada por el Espíritu Santo, a los que se dejan santificar. Ya no basta que el Espíritu Santo quiera santificar la Iglesia, hay que dejarse santificar también. Entonces, ¿pero quién es el que ejerce esa santificación de la Iglesia? Ahora vamos a empezar a hablar de la Iglesia también para aclarar algunas cosas. El Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos un buen deseo, no es solamente un deseo nuestro, es también deseo del Espíritu Santo. Cuando nosotros pedimos a Dios una conversión sincera, un cambio sincero en la propia vida, no en la más que en la ajena, en la propia vida, es el Espíritu Santo el que inspira esos buenos deseos. Si hemos tenido alguna conversión, algún cambio de decir, no, pues yo así, Señor, ya no puedo seguir. Señor, yo me quiero acercar a ti. ¿Quién es el que inspira eso? El Espíritu Santo. No solamente somos nosotros. Él nos ayuda de una manera indirecta, como si la cuestión naciera de nosotros, como si lo bueno no nace de nosotros, nace de Dios. Por eso uno no tiene que, digamos, desesperar de que, no, pues esta persona nunca va a cambiar. Es que no cambiamos solamente nosotros, cambiamos también por la acción del Espíritu Santo en la propia vida. ¿Qué hacen los santos? ¿Por qué hay personas que llegan a la santidad y otros que no? Porque los santos dejan obrar al Espíritu Santo. Dejan. Entonces el Espíritu Santo les da una inspiración y ellos dicen, sí, eso que tú inspiras lo voy a hacer. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, creo que comentábamos hace poquito algo de su vida. San Ignacio de Loyola es un santo más o menos del 1500 o por lo menos de ese siglo, del siglo 1500, vive en ese siglo. Y este santo no había tenido una vida, digamos, de búsqueda sincera de Dios. No, él buscaba grandeza, él buscaba honor. Es la época de las gestas heroicas de guerra en España, él es un santo español.
Es un santo, es una época en que las personas nobles desean ofrecerse al servicio de un rey, entrar en ese ambiente de la corte, ser valorado en ese ambiente de la corte, ser valorado por un rey. Eso mundano, que era mundano. Y él deseaba esto, él era lo que esto buscaba. Él habla también de sus grandes pecados, no dice cuáles eran, pero habla de sus grandes pecados. Y hasta que un día, por la providencia de Dios, en una guerra, en esa época eran como reinos pequeños dentro de España, no es la España como la conocemos ahora, no es que eran pequeños reinos, el reino de Navarra, el reino de Cataluña, el reino así, diferentes reinos. Y él peleando, digamos, por su rey y en esto, pues le llega una bala de cañón en una pierna y queda cojo. Y su hermana, ni tonta ni y como quedó cojo, a la cama, se estuvo en la casa de su hermana. Y su hermana, que era una mujer piadosa, su hermano le dice, tráeme unos libros de caballería, era lo que le gustaba, la caballería. Tráeme unos libros de caballería que yo pueda leer mientras estoy aquí. Su hermana no le llevó los libros de caballería. Le llevó 2 libros. Uno, La imitación de Cristo, y segundo, un libro con vidas de santos. No le llevó ninguna otra cosa. Y San Ignacio leía, y se puso a leer, no había otra cosa, no había tele. Y leyendo, tuvo una inspiración. Una inspiración. Si estos santos pudieron servir así a Cristo, el Rey verdadero, el único Rey, si los santos pudieron entregarse así a Cristo, yo también puedo. ¿Quién le inspira eso a San Ignacio de Loyola? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y después él ayuda a convertir a otros. Se va a la universidad a estudiar teología, porque después San Ignacio de Loyola quiere estudiar teología para servir mejor a Dios. Puede pasar muchas dificultades. Y ahí conoce a otro hombre, un gran santo también. Conoce a Francisco Javier, hoy San Francisco Javier. Y le dice, inspirado por el Espíritu Santo, esta frase, que es del Evangelio. Francisco también era noble, Francisco también era noble, pero era de más dinero que San Ignacio de Loyola. Y de más nobleza, él también busca honores y tengamos una buena posición en el mundo. No pensaba mucho en servir a Dios. Pero San Ignacio le dice esta frase: Francisco, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Y esto le daba vueltas y vueltas y vueltas a San Francisco. Y en esa meditación, ¿quién iba actuando? El Espíritu Santo. Y se entregó a Cristo, dejándolo todo. Entonces, ¿quién es el que va buscando caminos? ¿Cómo santificar las almas? El Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Dejarse obrar por el Espíritu Santo. Entonces, hay que ayudarle también, hay que secundar eso que el Espíritu Santo... Ay, y si yo hiciera más oración, ay, qué bonito sería hacer más oración, ¿no? Sí, es bonito, pero ahora tienes que dejar obrar al Espíritu Santo. Haz más oración. Ay, qué bonito sería que yo ayudara en alguna obra a pobres, qué bonito sería. Muy bien, pero no te quedes en el qué bonito. Hay que dejar obrar al Espíritu Santo. No basta con tener la inspiración. Después hay que actuar esa inspiración. Primero también hay que conocer si es de Dios. Para eso ayuda inspiración. Para eso ayuda un buen director espiritual, ayuda.
que pedírselo a Dios y buscarlo. Pero después que uno sabe que esto es de Dios, actuar esa inspiración y determinarse y seguir y seguir y seguir, aunque se caiga el mundo. Entonces, otra notable inspiración, yo cuento ejemplos de cómo Dios obra. Hubo una santa, Santa Juana Fremio de Chantal, de una mujer casada, con hijos. Quería y amaba mucho a sus hijos, y sus hijos la amaban mucho a ella. Ella había quedado viuda. Y a través de su director espiritual, que fue otro gran santo, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era su director espiritual, un gran santo, era obispo. Él era su director espiritual, de Madame de Chantal, no le decían señora de Chantal, una señora de posición. Y San Francisco de Sales le dice, usted tiene vocación religiosa, ya era viuda. Y Santa Juana pues tenía hijos, sus hijos la amaban, y ya también a sus hijos, obviamente. Entonces ella, una vez que conoce esa inspiración, bueno, pues ahora hay que actuarla. Ella también tenía deseos de entregarse a la vida religiosa. Y fíjense la prueba que Dios le puso, porque las circunstancias de su vida le pusieron. Su hijo, que la quería mucho, mamá le dijo, vas a pasar sobre mí antes de que te vayas a un convento. Y se acostó en la puerta, y aquí no pasas, mamá. Ahí, tumbado en la puerta. Y la mamá pasó sobre él. Dios primero. Dios primero. Se lo saltó. Con mucho dolor. Con mucho dolor. Pero dejó actuar esa inspiración que a través de su director espiritual ya conocía que era de Dios. Sus hijos ya estaban grandes, no eran chicos. No dejó a un niño de 3 años, pues no. Los hijos eran grandecitos. Ya tenían, digamos, su vida, pero no querían separarse de su mamá. Deja de actuar esa inspiración. La Iglesia tiene ejemplos de miles y miles y miles de santos, miles, que han dejado actuar al Espíritu Santo en sus vidas en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, a veces en el último momento de su vida, como el buen ladrón, el buen ladrón, a las últimas, reconocer a Cristo, aceptarlo y pedirle su ayuda, en el último momento, había sido ladrón. Entonces, pero no, dejan actuar al Espíritu. Tienen la inspiración, pero le dejan actuar. Esa es la diferencia de los santos con nosotros. Nosotros no es que no nos inspire el Espíritu Santo, nos inspira, pero muchas veces decimos no. Me es más cómodo esto, ese camino es muy difícil, eso no es para mí, eso déjaselo a otro mejor que yo. No, eso para mí no. Yo con mi tele, yo con mis cositas, no, eso es para los santos. ¿No? El Espíritu Santo quiere algo grande de nosotros, pero quiere que nosotros le dejemos actuar. Muy bien. Eso, muy bien. Y ahí me falta hablar vamos a hablar de Pentecostés. Con esto creo que terminamos ya, más o menos cerramos lo del Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? Los judíos tenían una fiesta que se llamaba Pentecostés, una fiesta judía. Una fiesta judía. Como era una fiesta judía, llegaban multitudes de gente al templo. Multitudes. Era una fiesta judía. No tenía que ver algo especial con el Espíritu Santo, como es en el caso nuestro. Pero de ahí tomamos su nombre, el nombre de esta fiesta.
Cuando sucede Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Santísima Virgen María, porque no de casualidad estaba allí, no era una casualidad. Y los apóstoles. Jesús ya había muerto y había resucitado y se había estado apareciendo durante muchos días a los apóstoles ya resucitados. Y les decía muchas veces, esperen a que venga. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar otras cosas, o las mismas. Aquí voy a usar la palabra revelar. Fíjense que Jesús ya había revelado muchas cosas, pero los apóstoles de alguna manera eran incapaces de vivirla. Tenían miedo, después de la muerte de Jesús, temían mucho la persecución, a Jesús lo habían matado, crucificado, una muerte horrible. Entonces, claro, tenían miedo. Pero Jesús les habla que el Espíritu Santo les va a revelar. Y uno diría, bueno, pero y a ver Jesús, si tú no revelaste a los apóstoles, ¿que acaso tú no les revelaste? Sí, pero vamos a decir así, como que Jesús revela y entra a los oídos, pero no entra todavía en el corazón. No es capaz de que los apóstoles actúen de acuerdo a lo que Jesús les reveló. No son capaces todavía. ¿Quién entonces les tiene que revelar? El Espíritu Santo. Y de alguna manera lo que hace el Espíritu Santo entra directamente dentro del alma. Y ahora, después de la revelación del Espíritu Santo, van a actuar de manera diferente. Entonces, ¿qué pasó este día de Pentecostés? Pentecostés, como les había dicho, era una fiesta judía popular. Como decir aquí la Virgen de Guadalupe, o sea, aquí está todo el mundo. Bueno, aquí estamos en México, yo estoy en México, y decir la Virgen de Guadalupe, para que ustedes sepan, son de 7 millones para arriba, de 7 millones para arriba en la Basílica de Guadalupe. Echen, eso es la Virgen de Guadalupe aquí en México, hermoso, hermoso. Eso por lo bajo. Si es un fin de semana, pueden llegar a ser en el fin de semana 11 millones visitando a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, esto era Pentecostés. La ciudad de Jerusalén, así de gente, yendo al templo a diferentes horas, yendo al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el lugar principal de adoración que tenían los judíos. El lugar así por definición que tenían los judíos para ir a adorar a Dios, o sea, ir al templo. Eso era Pentecostés para los judíos, una fiesta religiosa judía, donde asistía todo el mundo. ¿Y qué estaban haciendo ese día los apóstoles? Estaban reunidos en el cenáculo, el mismo lugar donde se había celebrado la última cena. Ahí estaban reunidos. Estaban haciendo oración. ¿Con quién? Con la Santísima Virgen María. No estaban solos, ella estaba allí. De repente, mientras afuera hay una multitud de gente recorriendo las calles, ellos están en el cenáculo en oración. Y de repente se empieza a oír un viento fuerte en todo alrededor. Paz. Se abren las ventanas y entran por las ventanas unas especies, dice el Evangelio, como sería una luz, una especie de llamas de fuego que se iban posando sobre cada uno de los que estaban allí. Y cada uno de los apóstoles y la Santísima Virgen María recibieron una presencia especialísima
única del Espíritu Santo en la historia de la humanidad. Otro como hecho como ese no ha habido. Consecuencia, los apóstoles, a pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de haber visto a Jesús resucitado, tenían miedo, pues no sabían cómo empezar, y ahora qué hacemos, Jesús ya no está, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo tenemos que actuar? Bueno, vino el Espíritu Santo y la cosa no tardó mucho. Como había un gentío en los alrededores, por ser la fiesta de Pentecostés, fiesta judía de origen judío, había mucha gente. Abre las ventanas San Pedro, y se pone a predicar. Y se pone a predicar sobre la vida de Cristo. Con total valentía, sin ningún miedo. Como diría San Pablo, con parresía. Parresía es como valentía, con decisión, con verdad, sabiéndose ya poseedor de una verdad revelada que tiene que manifestar al resto de la humanidad. Y la gente se asustó y no, pues estos están borrachos. Además, como venía esta fiesta, reunía a judíos que ya no estaban ya no vivían en Israel, vivían en otros lugares. Como decir, cuando un mexicano se va a Estados Unidos, que ya empieza a hablar Spanglish, ya no habla español, ya no dice voy a cerrar la puerta, voy a laquear la puerta. Empieza a hablar como medio inglés, medio español, a veces más inglés, bueno, una mezcla. Eso mismo también le pasaba a los judíos. Había judíos que habían ido a otros países o a otras naciones a vivir, ya no hablaban un hebreo así muy claro, o directamente ya no hablaban el hebreo. Y empiezan a escuchar que ese judío hablaba en su mismo idioma y tenían al del lado que hablaba otro idioma diferente y que escucha a San Pedro hablando el mismo idioma, como si cada uno, traducción simultánea, cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Entonces decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y se produjo también otra cosa única que se ha producido, yo creo, en la Iglesia Universal. Ese día, 3.000 personas, en algunos lados aquí usan coma, en mi pueblo usan punto, así que bueno, no sé qué pone, ni punto ni coma, pero son 3.000 personas. 3.000 personas creyeron en Cristo. 3.000 personas. Así, de una. Entonces fue una conversión grande y un cambio grande que produjo el Espíritu Santo, sobre todo en los apóstoles, sobre todo en ellos. A partir de allí empieza la obra, vamos a decir, la obra apostólica de dar a conocer a Cristo, con mucha más valentía que antes, muchísima más. Todos dispuestos a dar la vida, y la mayoría la dio con su sangre. Entonces, y todos tuvieron que sufrir. San Juan, pues lo fríen en aceite a San Juan. Sin embargo, sobrevivió y no fue mártir. Pero todos tuvieron que sufrir. ¿Quién fue el que posibilitó eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra, miren, el Espíritu Santo hace una obra bien silenciosa. Por eso la iglesia no se puede destruir. No se puede, aunque quieran, no se puede destruir. Porque el Espíritu Santo la guía. Y la guía a través de los santos. Los santos nadie sabe dónde están. No, vamos a destruir a los santos. No saben dónde están. El Espíritu Santo los guía y los busca. Y los santos son los que, cuando la iglesia está en crisis, son los santos los que la hacen surgir. A veces pues tenemos en la iglesia, pues en la parroquia, todo, tenemos que tener nuestras reuniones. No, vamos a tener la reunión de pastoral y son buenas, no digo que sean malas, son buenas, cosas buenas. ¿Cómo podemos tener mejor la reunión para tener una pastoral más efectiva, etcétera, etcétera, etcétera? Reuniones. Y se tienen a todo nivel, en obispados, etcétera. Pero la acción principal es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo necesita. Las reuniones las necesitamos nosotros, ciertamente.
pero el Espíritu Santo actúa por sobre las reuniones, por sobre todo. Cuando en la iglesia ha habido crisis, y la ha habido en todos los siglos, el Espíritu Santo es el que busca el camino. Fíjense, San Francisco de Asís es una época en que mucha gente, muchos entraban al sacerdocio para arreglarse la vida, para tener un salario. Muchos quieren llegar a ser obispos para pues, tener propiedades, casas, territorios. En esa época en que los obispos tienen territorios, etc. Riquezas, riquezas. ¿Quién fue el que, digamos, cambió toda esa situación? San Francisco de Asís, sí, pero es el Espíritu Santo que inspira. Francisco, restaura mi iglesia. Y San Francisco empieza. No, ¿cómo debo de mira, tú restaura, pero ¿cómo? Viviendo pobre. ¿Qué es lo que inspira el Espíritu Santo? Vive pobremente, lo más pobremente y según y casi textual como viene el Evangelio, textual vas a vivir. No tengas dos túnicas, no cuando vayas no lleves dinero, anda descalzo, recibe lo que te den, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a vivir el Evangelio textual. Y cambió la iglesia. No hubo ningún plan. ¿Quién tuvo el plan? El Espíritu Santo. ¿Quién llevó a cabo el plan? Un santo. Entonces, por eso la iglesia es indestructible. Siempre quedará un resto fiel, siempre, que será movido por el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo nadie lo puede destruir. Entonces, es la hermosa acción que empieza principalmente bueno, ya el Espíritu Santo iba actuando en los profetas, ya lo vemos, pero tiene una plenitud mucho más fuerte después de este día, en la iglesia, que es el tema que vamos a ver ahora en los minutitos que me quedan. La iglesia. Decimos en el credo, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En otra clase pues veremos qué significa cada uno de estos términos. Pero hoy vamos a ver qué es la iglesia. Hay muchas definiciones de la iglesia, pues congregación de fieles cristianos cuya cabeza es el Papa, es la definición de un catecismo muy popular, que es el catecismo del Padre Astete, por el Padre Ripalda. Los catecismos que han sido muy populares en la iglesia y que tienen una doctrina muy buena. Pero hoy, y siguiendo también el catecismo oficial de la Iglesia Católica, la iglesia es, y también unas enseñanzas muy hermosas de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. La cabeza espiritual, la cabeza en este mundo, pues no, digamos, y el Papa es la cabeza visible de la iglesia. Pero Cristo es la cabeza. Y la iglesia es su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Imagínense ustedes que mi mano no hiciera lo que mi cabeza quiere. Mi mano se va para allá cuando yo, oye mano, vente para acá. Y que yo la vea que... No. La mano tiene que actuar ¿según quién? Según la cabeza. Pero aquí hay un problema, porque en este caso, los miembros de la iglesia, que somos nosotros, bueno, no solamente nosotros, sabemos saber quién es la iglesia. Hay un libro muy bonito que es, no tan bonito, bueno, un libro interesante que se llama
Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. No es un libro piadoso, pero es un libro muy psicológico, que relata mucho la psicología de la tentación, y que habla mucho y habla un poco del demonio. Entonces, en este libro, el libro se trata, son cartas, el libro son cartas. Es la carta de un demonio viejo, retirado. O sea, un libro, no es un libro espiritual propiamente tal, es un libro como de fantasía. Pero en su fantasía habla de cosas muy reales. Es la carta de un demonio viejo, jubilado, retirado, que le escribe a un demonio joven, que es su sobrino, y que recién empieza a aprender a tentar. Entonces tienen vamos a decir, un cliente, un ser humano, al que tienta, al joven, al demonio joven le toca tentar. Bueno, y al final del libro, te siento contarles el final del libro, al final del libro el cliente se salva, se muere y se salva. Y el demonio viejo le dice, sarcásticamente, le dice, qué pena, le dice, se te fue el cliente, o sea, como que lo perdiste para toda tu vida. Para toda la eternidad lo perdimos la oportunidad, digamos, de tener a ese en el infierno, por tu culpa, por tu culpa perdimos la oportunidad. Y dice, pero te apuesto, bueno, más o menos una cosa como así, te apuesto, que de las cosas peor que viste cuando se salvó, fue verlo entrar en lo que era la iglesia. Porque tú te imaginarás, y él le dice, la iglesia, el autor lo dice el demonio, la iglesia no son las 3 viejitas que van a la iglesia, ni el sacerdote, ni el cura. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es una construcción eterna. No es aquí vamos a construir una iglesia. No. La iglesia es una construcción, la única construcción de este mundo que entra en la vida eterna y que en la vida eterna se revela en todo su esplendor. Ahí vamos a ver qué es la iglesia. Es una cosa, es una estructura impresionante. Estructura, para empezar. Bueno, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Y nosotros tenemos que entrar y actuar voluntariamente según esta cabeza. De ahí, de ahí que, por ejemplo, que en la iglesia, pues mucha gente, digamos, se desilusiona. ¿Por qué? Porque todos esperamos que los miembros de la iglesia actúen según esta cabeza. Pero ¿qué pasa? Pasa que yo tengo voluntad propia. Es decir, que yo, si quiero, voy a seguir esta cabeza, y si no quiero, no. Si no quiero, no. Entonces, es como si mi mano tuviera voluntad propia. Yo le digo, mira mano, estate aquí quietecita ahora, o escribe con este plumón. No quiero, me voy a ir. No quiero escribir con el plumón, no te voy a hacer caso. Pues menuda mano que me tocó. Eso le pasa a Cristo en la iglesia. Muchos de nosotros, los miembros, no queremos actuar según su cabeza. Pero nosotros tenemos, nuestro deber como iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo. Para actuar como el cuerpo de Cristo, tenemos que actuar según la cabeza, que es Cristo. Esto es la iglesia. Y la iglesia, vamos a decir, tiene varias clases de miembros. Esto redondito que ven aquí, vamos a decir, esto es el mundo, o sea, la tierra. Aquí estamos los vivos, que pertenecemos a la iglesia. Pertenecemos a la iglesia, pero estamos vivos. Digamos, habitamos en el mundo, vamos o no vamos a la iglesia, pero estamos bautizados, etc.
pertenecemos a la iglesia. Y digamos, de alguna manera estamos incorporados al cuerpo de Cristo. Vivamos o no vivamos, estamos de alguna manera incorporados a este cuerpo. No podemos salir. Cuando siempre el que se condena, pues se salió para siempre. Pero nosotros de alguna manera, mientras estamos vivos, de alguna manera estamos incorporados. No hay una decisión definitiva de salirnos. Estamos incorporados de alguna manera al cuerpo de Cristo. Están, vamos a poner aquí, voy a poner un ojito, con una lagrimita, está llorando. Este ya no está en el mundo. Está en un lugar que se llama el purgatorio. También de esto hablaremos después con más extensión. No tengo preguntas, bien. Ya. Está llorando, está en el purgatorio. ¿Es de la iglesia? Sí, también es de la iglesia. Este pertenece a la iglesia, este también pertenece a la iglesia. ¿Está muerto? Pero pertenece a la iglesia. Y vamos a poner aquí los santos. No le voy a poner alitas para que no piensen que es ángel. Es un santo. Entró. Hermana, buenas noches. ¿Los mismos pecados pueden cometer los que tienen? Es una pregunta que me están haciendo. Hermana, buenas noches. ¿Los mismos pecados pueden cometer los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen en su corazón? Sí, podemos cometer los mismos pecados. Pero hay una cosa que es clara. El que tiene al Espíritu Santo es porque tiene en general, una cierta fidelidad. Esto hay grados al Espíritu Santo. En todas las cosas hay grados. Por ejemplo, voy a poner, no es la misma fidelidad, vamos a decir, la que tengo yo, pobre, y ahí ando a patadas con las cosas, que la que tenía Francisco y Jacinta de Fátima, que son santos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, según el grado de fidelidad que tenga, va a ser la respuesta que va a dar al Espíritu Santo. A mayor fidelidad al Espíritu Santo, mucho más difícil que la persona peque. Es más difícil. Por ejemplo, el caso de Francisco y Jacinta. Que no podían cometer ningún pecado, pues podían cometer algunas faltas. Cuando Francisco le dice les pregunta a su hermana y a su prima, ¿me han visto cometer alguna falta? Dijeron, sí. Cuando no sé qué, no sé cuánto, hiciste esto. No quisiste ir a estudiar por ir a visitar al Santísimo. Me parece una cosa así. Claro, tenía una gran fidelidad, entonces no va a cometer el mismo pecado que el que no tiene o el que tiene muy poca fidelidad al Espíritu Santo. El que, digamos, le da lo mínimo a Dios, lo mínimo. El que anda midiendo, a ver, de aquí para acá, pecado mortal. No, ese no lo voy a cometer, ese no lo voy a cometer. De aquí para acá, pecado Benjamín, no, pues ese sí. No es la misma fidelidad. A mayor fidelidad al Espíritu Santo, más difícil que la persona peque. Más difícil. Al punto que hay personas que en vida prácticamente es imposible que cometan un pecado mortal. Imposible. Imposible. Pues ya no puede. No, o sea, no es que ya no pueda, ya no quiere. ¿Por qué? Porque tiene un alto grado de fidelidad al Espíritu Santo. Faltas menores, todos podemos cometer. ¿Me haces este favor? Ponemos la cara así de, oye. La cara ya es una falta.
pasó la cara. Cosas que son más difíciles de evitar. Disculpe, ¿a quiénes se consideran al que tienen al Espíritu Santo? Por definición, las personas que están en gracia de Dios. Perdón, no he leído la pregunta. Es que yo leo la pregunta y respondo como si todo estuviera leyendo. La pregunta dice, disculpe, ¿a quiénes se consideran que tienen al Espíritu Santo? A los que están en gracia de Dios. ¿Qué es estar en gracia de Dios? Ausencia de pecado mortal. Cuando veamos los pecados y los mandamientos, ahí me meteré un poco más. ¿Qué son los pecados mortales? Pecados mortales son los pecados graves. Ausencia de pecado mortal en el alma, ya sea porque la persona nunca lo ha cometido, hay personas que nunca han cometido en toda su vida un solo pecado mortal, las hay, o porque han cometido un pecado mortal, pero han sido perdonadas y se han arrepentido y han sido perdonadas a través de la confesión. Esas personas podemos considerar que están en gracia de Dios y que por lo tanto habita el Espíritu Santo dentro de ellas. Entonces eso es para que más o menos sepamos. Claro, este grado de participación en el Espíritu Santo, hay grados. No es lo mismo la Santísima Virgen María que Francisco de Fátima o Jacinta de Fátima o San Francisco de Sales, o pues una persona pues más o menos buena, que se confiesa, que etcétera, que va a misa, pero que ahí vive regulín. O sea, que vive más o menos bien, pero tampoco tan bien como estos santos. Y, digamos, Dios se va del alma, aunque no deja de inspirar cosas buenas. Eso no quiere decir que, entonces yo estoy en pecado mortal, entonces Dios nunca me va a inspirar nada bueno. No, pues Dios también a los malos, también Dios nos inspira cosas buenas. Pero es más difícil responder. Es más difícil. Entonces, esas son espero haber respondido su pregunta. Seguimos. Y ahí, con eso te voy terminando. Los que están en el cielo han llegado al cielo. Estos que han llegado al cielo, vamos a decir así, son los que entran a vivir en plenitud con Cristo. Entran dentro de Dios. Entran dentro de lo que es la iglesia eterna. La iglesia, vamos a decir, si hay algunos miembros de la iglesia, pero que son miembros con todos los derechos y para siempre, son estos. Estos también, los del purgatorio. Pero del purgatorio pasarán al cielo. El que llegó al purgatorio se salvó. Pero estos ya viven esta, de alguna manera, plenitud de la iglesia. No más, lo único que les falta a los santos es vivirla en cuerpo y alma. A la iglesia vamos a entrar con todo, cuerpo y alma. La Jerusalén celestial, que habla el Apocalipsis. Vi la nueva Jerusalén, coronada, vestida como una novia. Una ciudad que es como una novia. Eso dice el Apocalipsis. Vi una ciudad engalanada como una novia, como una ciudad que es como una novia. Claro, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y tenemos que vestirnos de esta belleza que trae la iglesia. Y esta belleza es la santidad. Y entraremos en la Jerusalén celestial, la iglesia. La iglesia hermosa, grande, indestructible. Nada la va a tumbar. Nada. Nada. Porque la guía el Espíritu Santo. Pues nada más. Nos quedamos hasta aquí. Bueno, agradezco por su participación y damos gracias a Dios por los dones recibidos. Muy bien, vamos, gracias. Y tengo una virgencita, le vamos a rezar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los dones que hemos recibido de tu gran bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, hermanita. No, muchas gracias a usted. Hermanita Jimena, buenas noches. Gracias, hermanita Jimena. Gracias, hermanita Gracias, Jimena, hermana Jimena. precioso. Muchas gracias, qué lindo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas noches a Gracias, todos. hermanita Muchas Jiménez. gracias, muy amable, excelente la clase. Gracias, hermana Jimena, y gracias a todos. Hasta luego. Que Dios las bendiga a todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hermanita Jimena. Hasta Gracias. luego. Dios le bendiga. Gracias, hermana. Hasta luego. Gracias, hermanita Jimena. Hasta Hasta luego. luego. Buenas Dios noches. bendiga a todos. Muchas gracias, hermana. Muy linda su clase. Dios la bendiga. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hay una persona que me está haciendo una pregunta. Algunas de estas clases, las suben a YouTube. No todas, porque suben diferentes ponentes. Entonces, a quien le envíe su link, no sé quién les estará enviando el link, le puede preguntar dónde están las clases de YouTube, que están en una página especial de Mater Fátima Internacional Formación. Entonces, ahí puede, a lo mejor no todas las clases, pero algunas clases sí se pueden volver a escuchar. Eso. Muy bien, pues Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, hermana. Gracias, hasta Gracias, luego, hermana. buenas Gracias, noches. Están buenas noches. algunas. Algunas de mis clases sí están, pero no todas. No todas, porque alguna, como digamos, es un curso simultáneo, que dan varios ponentes, unos los dan un día, otros los dan otro día, para no poner a todos los ponentes. Entonces, a veces suben mi clase, o a veces suben la clase que es el mismo tema, pero de otro ponente. Entonces, no están todas, pero están algunas. Muy Eso. bien. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, luego. madre. Hasta Hasta luego. luego. Dios me bendiga. Gracias.